un lugar demasiado público para que se lo hayan llevado, es parte de lo que dice la ciudadanía. Hace algunos minutos hicimos contacto con el cronista de la ciudad, Manuel González, para comentarle de este hecho. Tal fue su sorpresa que todavía no se daba cuenta de que este busto había sido robado. Lo tenemos, por supuesto, aquí en el estudio del noticiero para que nos hable al respecto de la importancia, de la antigüedad de este monumento. Buenas noches, maestro. Buenas noches, pues un gusto estar aquí. Aunque la noticia no ha sido nada agradable, nada buena, apenas nos estábamos medio reponiendo del robo de la escultura del Divino Preso que participaba en la procesión del silencio, y hoy a unos cuantos días, precisamente en este 18 de abril, en que se conmemora el Día Internacional de los Sitios y los Monumentos en todo el mundo, aquí lo estamos celebrando con el robo del monumento más antiguo que había aquí en la ciudad de Zacatecas, dedicado al Benemérito de las Américas, don Benito Juárez García, y de un espacio muy emblemático. Precisamente a finales del siglo XIX, cuando apenas casi acababa de morir don Benito Juárez, en ese espacio se le hizo un homenaje muy especial en el siglo XIX a don Benito Juárez, y ahí se colocó una placa que data de esa época. Estamos hablando de finales del siglo XIX, y al poco tiempo, precisamente alrededor de 1906, se hace el primer monumento a Benito Juárez aquí en Zacatecas, con el pretexto de celebrar el centenario del natalicio del Benemérito de las Américas. Un monumento que se hizo con mucho sacrificio, incluso donde niños de las escuelas participaron aportando 1 centavo, 2 centavos, lo que podían, haciendo actividades con la finalidad de juntar algo de recursos para poder hacer este busto, que era un busto muy modesto, pero muy simbólico, muy emblemático, y que en su momento estuvo en la Alameda, colocado originalmente. Posteriormente ahí se colocó un monumento a la bandera, que ahora está en Guadalupe, Zacatecas. Y finalmente se reubicó el monumento a don Benito Juárez en el lugar donde ahora está el Jardín Juárez. Entonces, ahí es donde se hacen en ese espacio los homenajes cada 21 de marzo para celebrar un aniversario más del natalicio de uno de los mexicanos más influyentes, más importantes, más representativos en la historia de nuestro país. Maestro, pues una antigüedad muy importante para la historia, no solamente del país, sino también aquí en Zacatecas, uno de los lugares que tiene más años de haber estado ahí, y de la noche a la mañana desaparece. Hemos presentado diferentes casos en donde en los últimos días se han robado tapaderas de alcantarilla. Incluso Chiapas está cambiando los medidores que también son de cobre por de plástico para evitar ese tipo de robos. ¿Qué está pasando aquí? Ahora ya incluso los ladrones están pasando la línea, se están llevando patrimonio cultural de Zacatecas, y bueno, aquí verdaderamente hacemos un llamado enérgico a las autoridades de seguridad para que se hagan más rondines, a la Procuraduría de Justicia que ponga también atención en el caso de seguir precisamente dando justicia al Estado. No hay una regulación exacta, una vigilancia precisa a las chatarreras que están comprando materiales robados de dudosa procedencia y que están afectando a la historia de nuestro país. Sí, yo creo que ahí todos tenemos algo de responsabilidad, la ciudadanía en general, para estar vigilando permanentemente un patrimonio que nos pertenece a cada uno de nosotros cuando se trata de algo que tiene que ver con nuestra propiedad privada, como son los medidores, o ya en el caso de un patrimonio público como son los monumentos, que ya no solo es un patrimonio de los zacatecanos ni de los mexicanos, sino también es patrimonio cultural de la humanidad. Entonces ahí yo creo que todos debemos ser vigilantes, y en cuanto notemos que algo falta, algo no está en su lugar, hacer una denuncia para que de inmediato actúen las autoridades y sobre todo se castigue a los culpables. Esto no puede continuar así. Ya son 3 monumentos los que han desaparecido recientemente aquí en la ciudad de Zacatecas, y lejos de conservar, de preservar, de enriquecer ese patrimonio cultural que nos han legado nuestros antepasados para poder transmitir a las futuras generaciones un patrimonio más rico, está disminuyendo, y es por descuido de todos nosotros, pero también de las autoridades. Creo que hay falta de vigilancia en sitios muy estratégicos. Y bueno, aquí no estamos hablando de la periferia de la ciudad de Zacatecas, estamos hablando del Jardín Juárez,
que está ahí frente a un hotel de 5 estrellas, frente a la rectoría de la Universidad Autónoma de Zacatecas, en pleno corazón de la ciudad. Entonces no es posible que de ahí haya desaparecido este monumento, como también se han robado los monumentos de Ramón López Velarde y Juan Ignacio María de Castorena, que son obras, como obras de arte y como obras y testimonios históricos muy valiosos, de un valor incalculable. Entonces, pues hacemos un llamado a todo el mundo para que nos constituyamos en vigilantes, denunciemos ante la desaparición de cualquiera de esos elementos que forman parte de un patrimonio común. Y bueno, sigamos de alguna manera contribuyendo también pues a enriquecerlo. Ahorita tenemos varios proyectos de hacer algunos monumentos a varios zacatecanos a los que hay que hacerles justicia por sus acciones y mostrarlos como ejemplos para las futuras generaciones, pero yo creo que debemos tomar también muy en cuenta el dónde y el cómo los vamos a ubicar para que estén bien resguardados y no suceda como en los últimos años aquí en Zacatecas, que se están perdiendo esos monumentos que son igualmente vendidos por kilos ante un valor inestimable que tiene cada uno de ellos. Maestro, pues agradecemos su presencia, la importancia de hablar de este tema en esta noche. Y bueno, ¿qué va a pasar con los monumentos que vienen? ¿Los van a hacer de plástico? ¿Les van a poner rejas? Eso no puede estar pasando en Zacatecas. No, yo creo que debemos tomar cartas en el asunto, sobre todo las autoridades que tenemos que ver con el patrimonio cultural. Y tengo entendido que ya la Junta de Monumentos del Estado de Zacatecas está preparando en estos momentos la denuncia formal ante las autoridades competentes para que se le dé el seguimiento y sobre todo pues se castigue a los culpables.